Necesitamos determinar las unidades tablas, sale de la multiplicación directa. Tablas que ustedes solo tienen el inicio. El segmento 4 comienza en
emite las muestras se toman de la voz para codificación, en este caso a PCR, que es la que estamos siguiendo bajo la ley New. Dice que ninguna muestra va a ser mayor de 3.14 de BMO. Todas las muestras deben ser máximo 3.14 de BMO o abajo. Que las que valen 3.14 de BMO corresponden a unidad de tensión normalizada. En caso, como no llegamos a 1, sino que llegamos a 0.61, estamos mucho más que el límite máximo. ¿Okay? El muestreado, el yo, esa de normalización de la unidad. Sí, eso es. Como la tabla que conde
alguna distorsión. De los 35.8. Recuerden, el estándar lo que debía cumplir de acuerdo a la UIT era que la relación señal-torsión se mantuviese arriba de 24 dBm para que el usuario no perciba que este proceso se había dado en la comunicación. En este caso se superan esos 24 dBm en más de 11 dB. Bien, si hubiese sido el caso en que la muestra superara al límite, digamos que aquí hubiese sido 1.06341. La misma historia. Y nos pide la historia. Recuerden que la tabla lo más que puede trabajar es una unidad de tensión normalizada. No puede trabajar más. Por tanto, si este fuese el valor, el sistema recortaría y lo transformaría a una unidad de tensión. Pero ese recorte implicaría que esto se pierde. Por tanto, tendríamos un error inicial de 0.6340. Se trabaja con una unidad de tensión, eso correspondería a 4096 unidades TAO, lo que implica que estamos en el segmento 7. Por tanto, el valor codificado equivale a 2.1. El rector no se pierde ninguno, llega tal cual se transmitió, recoge, nos vamos a la tabla y el segmento donde el código corresponde a 8 unos, ¿cuáles son sus límites? Serían los 4096. El ancho en ese intervalo corresponde a el ancho es son 128. Así que el límite inferior sería 4090 menos los 128. Esto más 64. 4032. ¿Ya? Entonces estamos en el último segmento, más para trabajar con esto. Llegó al receptor esta palabra código. Ahí la va a decodificar y para decodificar utiliza el valor intermedio del intervalo correspondiente. El valor intermedio, en este caso, como estamos en el último intervalo, va a ser 4032 unidades tabla.
Así que las unidades de tensión corresponden 4032 entre 4096. Y eso está. Por tanto, el error se pone en barra absoluta. Siempre en barra absoluta. Va a corresponder a 1 menos eso.
sobrepasen los límites de normalización, como resultado no pasarán los límites de cuantificación. Por tanto, el usuario, ¿qué usuario es? Percibiría que un proceso de conversión analógico digital ha sucedido en el sistema. Pero también recuerden que eso ha surgido de un comportamiento anómalo en el sistema canal del usuario. Bien, obviamente cierran esto mañana pasado. Esa lucha de desgaste. Así que cierran la otra semana, seguro ponen la denuncia y se van dando y etcétera. En este momento ya están las banderas alzadas. Hay que escogerse. Bien, recuerden también hablar un poco y lo contiene el 3 exo. Un proyecto, vamos a ver si ganamos. ¿Cuáles son los que van a ir de aquí? 10 de este grupo. Sí, de este grupo. Levanta la mano a los que lo quieren cambiar. Hay varios. Bueno, ahí se lo pongan de acuerdo con lo que te podría empezar si lo cambian es no acumulativo, solo el material de este. No es muy difícil. Lunes, sí, lo puedes. Sí. Sí lo puedes hacer. Y que tenemos que empezar el otro material. Por eso. ¿Va a venir el sábado? Sí. No podemos dar la discusión el sábado.
Bueno, pero entonces me dan el papelito normal, ¿no? De cambio. Bien, este es otro que está en Carson, en el capítulo 3, que es cálculos básicos en enlaces de radio. En cuyo caso siempre el patrón de calidad que se anda buscando es la relación de la señal respecto a algo. En este caso es la relación respecto a la potencia de recepción. Recuerden, hay dos tipos de sistemas, los limitados en potencia y los limitados por interferencia. Los limitados en potencia, el nivel de la señal en el punto que se va a usar debe cumplir ciertas características, ciertas condiciones, generalmente dadas a partir de un nivel mínimo de recepción. En este caso, el nivel mínimo de recepción que nos están dando es este que se está indicando acá. Dice que el umbral de recepción debe estar 25 dB sobre la potencia de ruido. La potencia de ruido, si no tenemos otra manera de calcularlo, es la potencia de ruido térmico. Esta, si se acuerdan, aquí va a tener el factor del sistema igual a 8. Equivale al factor de ruido del sistema dado vez más 10 logaritmo de ancho de banda dado en Hertz menos 134. El ancho de banda es el asociado a la normativa local, que para las frecuencias de 2.5 no tenemos la frecuencia todavía. Frecuencia de trabajo
25 megas. A 8 más 10 logaritmos del ancho de banda red en hertz, es decir, 25 10 a la 6 menos 170. Así que la potencia de ruido en dBm equivale a ese cálculo. Ese es el nivel de partida. Dice que la recepción debe estar 25 dB arriba de eso. Por tanto, el umbral de recepción es igual a menos 92.02 más 25. ¿Se acuerdan de esto? Antenas, lo que era el para y el gire. El para es la potencia radial aparente, equivale a la potencia a la salida antes de la línea de transmisión que alimenta la antena. En este caso, puntual, la trabajaremos así, dado que ganancia se trabaja por aparte. Así que la potencia de salida del transmisor equivale a 10 logaritmos de la potencia entre igual, que en este caso sería 1 por
Con las series máximas que Z aceleran en el antes. Lo que pidiendo es gastar acciones para saber frecuencia que para la que estamos trabajando. Pasa que ahí ya sería el asunto, porque el radio como tal no sería un amplificador puro, que sería fuente de señal. Fuente de señal sí tengo que a una frecuencia aceptada o no. Claro, en este caso o se usa DBM o se usa DB watt o se usa otras, porque es la fuente inicial. Si hubiésemos hecho esa referencia, entonces hubiésemos podido mezclarla con esta de acá, que es nuestro DBMs. Entonces, ¿qué hacer?
los sistemas 5 GHz. Las alas frecuencias las tomaban directamente de la fuente, el sensor. Esto provoca que o a 15 gigas ya no pueda trabajar apropiadamente, sino que, como han visto, más de alguna materia y cable sólido a altas frecuencias, la corriente la concentra en la superficie del conductor, de tal forma que el centro viaja componentes apreciables. Esto da origen a las estas tienen la particularidad, si se acuerdan de algunos de sus cursos de electromagnetismo, que son muy sensibles al dieléctrico que separa las superficies o las partes conductoras. Ese dieléctrico, si es aire, sus variaciones son demasiadas, de tal forma que la pérdida exhiba. Algunas para contrarrestar se le inyecta gas para mantener la condición eléctrico en esas condiciones de operación. Eso implica ya agregarle un diafragma para evitar que el gas salga, etcétera, etcétera. 1 metro de guía de onda a estas frecuencias les puede estar cerca de 200, 300 dólares. Fácil, y medio de eso. Así que para reducir costos se utiliza el principio de relación de frecuencia, que ya vimos, y del transmisor, en lugar de salir con la frecuencia principal, se sale con lo que se conoce como frecuencia intermedia, o F. Dependiendo del fabricante, estas frecuencias intermedias pueden ser las más estándares, 455 en AM, 10.7 MHz en FM comercial, 70 MHz arriba de 4 GB, 140 MHz arriba de 6 GB, y las más estándares en este momento andan por los 160 MHz arriba de 8 hasta 6 GB, por ejemplo. Entonces se hace una conversión de frecuencia. Los 360 ya pueden viajar directamente en el cable que pongan y llegar a una unidad exterior cada la antena, donde se hace la conversión de frecuencia final hasta la frecuencia de trabajo, en cuyo caso ya el tramo ya no entra en los cálculos, porque el transmisor se traslada precisamente hasta el pie de la antena como tal.
Entonces, el agregar pérdidas en los diferentes elementos van a ser fenómenos y vamos a encontrar abajo de 5 GB, por ejemplo, pero a medida que eso va subiendo, eso se contrarresta haciendo esa adaptación, ese juego, etc. Toda la inteligencia de la transmisión, etc. Pero eso jugarán bastante lo que quieren la teléfono móvil. Bien, llegamos una. Otro de los clásicos que ya han de andar por ahí.
ese fenómeno está buscando. En este caso particular, la palabra clave es recuerden que hay dos tipos de receptores, ¿cómo le llamamos? Síncronos o síncronos o coherentes, los asíncronos. Los síncronos o coherentes exigen que el receptor se pegue en fase con el oscilador. También son más complicados que los asíncronos. No, aquí es así. La de modulación así usar en una si recordamos a una señal, mensaje o señal dentro de la modulación aeroespacial, debíamos cumplir otra ante que usáramos esta tipo de modulación pueda dar. No existen cambios de fase del envolvente. Esa es otra cosa que sirve para que se pueda dar. Entonces, modulación asíncrona solo es decir, y adicional a eso, pues acción aérea comercial con proyecciones de fase. Producen esos cambios. Transmisión. Lo que se hace nota mucho es que son cuando está coseno se transmite, no se de esto, pero por forma siempre nos da la idea, pero realmente se hace gracias a sí, la famosa que ya lo conocemos bastante y probablemente en algún blog dentro de 2 años ustedes digan que no la usan para nada. Perdieron tiempo de su vida, etcétera, etcétera, así como se ven en unos blogs. En la actualidad que dicen que ni siquiera han usado la LB para universidad, que no han utilizado su aniversario diario. Bueno, así ocurre. Y que somos lo peor que han conocido. Entonces de la SIN, aunque no la grafiquemos exactamente, sabemos su forma. Dentro de las características más importantes de su forma están, hay un lóbulo principal. Un lóbulo principal que tiene comportamiento gaussiano. A partir de ese lóbulo principal, a izquierda y derecha, del submerso
el cruce por cero se generan lóbulos secundarios, lóbulos laterales, que tienen la característica que van disminuyendo en amplitud, van amortiguando. Y así hasta infinito, tanto izquierda como derecha. Formas de hacer esto. Una de ellas es decir, al igual que en el pulso o en la señal seno o coseno, simplemente voy a transmitir solo el lóbulo principal. Puedo decir eso. Decir, no, solo voy a trabajar con esto. Ya. Todo lo referencio. Todo hago referencia. Pero como está redactado esto, que habla de lóbulos laterales, espera que se transmitan lóbulos laterales también. Por tanto, hay que considerar las implicaciones de enviar este o enviar este. Como ya dijimos, que el problema son las partes negativas. Entonces, de las partes negativas, más complicada es el lóbulo de mayor amplitud, es decir, este. Porque el resto se van a atenuar. En otras palabras, si se logra transmitir este sin que provoque inversiones de fase, se puede usar la demodulación así. ¿Cómo provocaría inversión de fase? Bueno, si yo digo que respecto a este se va a hacer una modulación del 100%. Si se hace una modulación del 100%, cuando se transmita este en la onda AM, aparecerá este. Solo por el lóbulo principal. Y como está así, cuando llegue el lóbulo negro en esta porción, producirá esta inversión. Es la que no permite va a provocar esos cambios de fase. Cuando decimos inversión de fase es cambio de fase en la envolvente respecto a la señal que se quiere transmitir. Y esto lo hago al 100% basado en la amplitud máxima de esto. Esto va a pasar aquí. Si lo vemos un poco más tranquilo, miremos. Ustedes tienen índice de modulación 0, ¿qué forma tiene la señal que se transmite?
puse como portada plana, ¿sí? A medida que ustedes empiezan a aumentar el índice de modulación, esto comienza a aparecer. Empieza a aparecer y a deformar la envolvente principal. Le van dando, el índice de modulación va creciendo, adoptando mejor la forma de la señal. Llega a un punto similar a este. Si ustedes le siguen dando para llegar al 100% respecto a este se va a topar aquí en el centro. Este sería el centro. Este es el centro. Pero ustedes empiezan a aumentar el índice de modulación, esto va a comenzar a acercarse. Y si lo hacen al 100% respecto a equivale a que este par de puntos van a encontrar en el eje. Al encontrarse en el eje, estos dos cambian de fase. Esos dos cambian de fase. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Más o menos. El chiste, por tanto, es no dejar que este pase de eje. Ese es el chiste. No dejar que este pase. En otras palabras, si el índice de modulación del 100% equivale a dejar pasar la amplitud total del lóbulo principal, pues simplemente a esa amplitud le vamos a restar lo suficiente como para que pase esta amplitud. Si a ustedes esa amplitud le restan lo suficiente, ya el índice de modulación que va ya no puede ser el 100%. Y con ello podemos permitir o dejar que esto se dé. ¿De acuerdo? Bien, si quieren tratar de hacerlo, no le damos un vistazo. No lo terminamos si quieren hacerlo. Terminemos. Eso que acabo de decir, ¿lo tienen claro? El resto es simplemente determinar amplitud. El problema es que no han jugado mucho con transmisores similares. Si tienen una señal coseno, modulan con una señal coseno de baja frecuencia que está a partir de la envolvente principal comenzará a formarse y aquí siempre estará la señal coseno. ¿Cuál es el valor que se usa para establecer el 100% de índice de modulación de la coseno? La amplitud pico positiva. Esa es la que se usa. Si ustedes dan más de esa amplitud pico, se genera el cambio de inversión, la inversión de fase en el envolvente. En esto es similar, solo que quien lo provoca, si ustedes dejan pasar todo ya no es esta amplitud, sino este lóbulo secundario. Deben dejar que se desarrolle. Para eso hay que dejarle espacio. Para dejar este espacio acá, el índice de modulación debe ser menor al 100%. Si tenemos una señal cosenoidal al 100% de modulación, la forma resultante es algo como este. Si ustedes le siguen dando más amplitud, se crea esta inversión. En esta, si ustedes le dan al 100% con este va a brotar.
deja espacio para que esto pase. ¿Cuánto espacio hay que dejar? Hay que dejar el espacio que por lo menos deje pasar la amplitud máxima de ese lóbulo. ¿Cómo calcularla? Ya tenemos la ecuación que nos da todos los puntos de la gráfica, es esta. Lo único que nos falta es en qué tiempo evaluar para que me dé el valor. En qué tiempo evaluar, y para eso viene el corolario este que viene aquí. Debe suponer que esa magnitud máxima se da en el instante del tiempo que se encuentra a la mitad de 2 cruces por cero. ¿Cuáles son esos cruces por cero? El primero es este. ¿Cuánto vale la función en ese punto? El segundo es este. Es el siguiente punto de cruce por cero. Si encontramos esos tiempos, necesitamos encontrar la mitad y evaluar la función en este. Si no consideráramos eso, ¿qué valor de amplitud me daría un índice de movimiento del 100% si yo no tomara en cuenta eso? El valor de la amplitud máxima de la función. Y ese valor se saca utilizando límites de este expresión. Si derivamos esa función y igualamos a cero, ¿cómo? Si derivamos la expresión y luego la igualamos a cero para encontrar los valores para cero, no encontraríamos ese valor. O sea, encontraríamos todo. Sí, mínimo. Pero digo, aquí hay varias maneras de hacerlo. Para encontrar los primeros valores, ¿dónde puse el primer cero? ¿Cuánto debe valer el aumento? Decir que el primer y ya está el primer tiempo, el valor que necesitamos es este. Recuerden que lo que necesitamos es un valor de tiempo para evaluar el siguiente. Cuando es igual a 2, quiere decir que 2 y este es el 0. La mitad de este valor de tiempo.
Luego evaluamos nuestra función en ese tiempo. Lo que les está dando es ¿En cuánto es eso ya en un número escalar? Menos 212.21. El nivel de amplitud de ese punto. si nosotros el índice de modulación lo calculáramos con 1000 la amplitud del mensaje entre 1000 la amplitud del aportador, tendríamos 100% de índice de modulación. ¿De acuerdo? O 1, si quieren, en caso 100%. Pero ya dijimos. Eso equivaldría a provocar estas inversiones, porque haría que esto se encontrara. Entonces no puedo dejar que el mensaje alcance el valor de 1000. ¿Cuánto tengo que reducir su valor? Para que no haya esa inversión de más. Debo darle el espacio para que se genere esto. Y ese espacio será, si a ese 1000 que representa al mensaje le resto los 200 que están aquí. Recuerden, dijimos, partiendo de tomar como referencia el valor máximo de este. Seguimos manteniendo los 1000 en el aportador, pero a este le restamos esos 212. Si se lo restamos, el índice de modulación sería 100 menos 212, 788, más o menos. 787.
79 entre 1000. Y eso da 78.79%. Más o menos 78.72%. Entonces, si ustedes mantienen el índice de modulación menor o igual a ese 78.9, aseguran que esto se pueda así y que se pueda usar de moduladores así. ¿Sí? Más o menos. Entonces sería a las 8 normal. Tienen la firma. No sacaron la firma. Sábado, pero él va a dar las notas, saca las notas de ustedes. En realidad tienen, por ejemplo, en el registro